En esta mañana continuamos con el libro de Gálatas, capítulo 3, Gálatas 6, Gálatas 6, verso del 3 al 5, Gálatas 6, verso del 3 al 5, y el domingo pasado comenzamos con la primera parte de la restauración. Pablo nos habla de cómo debemos de restaurar a nuestro hermano que ha caído en pecado o en un patrón de pecado. Y entonces Pablo nos lleva a esta enseñanza, como había dicho la semana pasada, porque los judaizantes quizás estaban señalando a Pablo como si el evangelio fuera hablando, como si la salvación en Cristo Jesús solamente, fuera de la obra, no exigiera ningún tipo de disciplina, no exige ningún tipo de vivir bajo la ley de Dios. Y entonces Pablo está explicando en cómo la Biblia nos llama, el Evangelio nos llama a ser obedientes a la palabra de Dios, y aquellos que viven en desobediencia, que han cometido un pecado vergonzoso, gravoso, entonces sean puestos en disciplina. Pero Pablo nos enseña que esta disciplina no es una disciplina ruda, no es una disciplina en la cual el hermano lo trate al otro con rudeza, sin amor, sino que debemos de restaurar a nuestro hermano con mansedumbre, examinándonos a nosotros mismos, que no caigamos en ese mismo pecado el cual estamos señalando a nuestro hermano. Y hoy Pablo continúa enseñándonos cómo debemos de acercarnos a esta restauración, pero nos señala a nosotros más bien en estos 3 versos, examinarnos a nosotros, de tener un concepto correcto de nosotros mismos. No sé, en los tiempos que yo fui creciendo, en finales de los 80, 90, no sé si era un tipo de generación. Eso pasa también con los niños hoy día, que los niños, pues, en aquellos tiempos cuando yo veía Karate Kid, o veía algún tipo de película de pelota, o veía algún tipo de película de deporte, yo quizás no practicaba ese deporte, pero quizás por simplemente ver ese tipo de película me sentía ya apto de practicar ese deporte con una intensidad alta, con profesionalismo. Y esa era la mente de niño. Obviamente tenía en ese momento una alta estima de mí mismo, de lo que yo podía tener. Quizás mis habilidades no iban de acuerdo con el alta estima que yo tenía, con las habilidades que yo tenía en mi mente. Entonces no iba una cosa con la otra. Pensaba que tenía grandes habilidades, pero realmente así no era. Y Pablo en estos versos nos va a llamar a tener una estima correcta, pensar de nosotros correctamente. ¿Para qué? Con el fin de poder restaurar a nuestro hermano con mansedumbre, con el fin de ser efectivos en el amor del hermano, y poder ser efectivos en llamar al pecador, al que ha caído en un patrón de pecado, al arrepentimiento y a la restauración. Así que, dicho esto, nos ponemos de pie y leemos el verso 3 al verso 5 de Gálatas capítulo 6. Y dice así la palabra de nuestro Dios: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Pueden tomar asiento. En estos versos vamos a ver que Dios nos llama a examinarnos a nosotros mismos para tener una estima correcta de nosotros mismos. En estos versos vamos a ver que Dios nos llama a examinarnos para tener una estima correcta de nosotros mismos. Y como ver en su bosquejo, he dividido este mensaje en 3 puntos. El primer punto: restaure teniendo un alto concepto de sí mismo. Restaure, pero no teniendo un alto concepto de sí mismo. Le añaden el no. Restaure no teniendo un alto concepto de sí mismo. El segundo punto, que es el verso 4: restaure luego de examinarse.
El segundo punto, restaure luego de examinarse. Y el tercer punto, restaure consciente de sus cargas. El tercer punto, restaure consciente de sus cargas, que sería el verso 5. Así que vamos al primer punto, restaure no teniendo un alto concepto de sí mismo. Restaure no teniendo un alto concepto de sí mismo. Así que Pablo en estos versos nos está llamando a que no tengamos un concepto alto de sí mismo, sino que realmente veamos quiénes somos, veamos nuestras debilidades, veamos realmente lo que somos a la luz de las Escrituras. Es lo que Pablo nos está pidiendo. El verso 6 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Una vez más el apóstol Pablo trata de ponernos en nuestro lugar, trata de llamarnos a la atención en el sentido de que no nos veamos alto por quizá las ceremonias que podamos hacer. Y Pablo obviamente tiene en su mente a los judaizantes. Los judaizantes eran personas que decían: si eres salvo por la fe en Cristo Jesús, pero necesitas las obras, necesitas las ceremonias de Moisés, necesitas seguir un cierto tipo de rituales y de prácticas para entonces ser salvo completamente. Y obviamente esto traía entre este pueblo un alto concepto de sí mismo, porque ellos en su mente tenían la imagen de que hacían lo que Dios le pedía de manera correcta. Y por eso entonces tenían un alto concepto de sí mismo. Pero hermano, esto no solamente es con los judaizantes. Esto puede pasar con nosotros. Esto puede pasar entre nosotros. Y por eso el Espíritu Santo en el verso 3 nos dice que no tengamos un concepto alto, sino que no nos creamos algo cuando realmente no somos nada. Y de este mismo tema Pablo habló en Romanos 12, verso 3. Él dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y mientras luchamos con el pecado, mientras tenemos esta condición de querer la santidad y de minimizar el pecado en nosotros, es fácil en nuestra condición poder tener un alto concepto de nosotros mismos. Quizás en nuestra mente hay algo que es más alto que nuestro hermano. Hacemos ciertas cosas que son más santas de las prácticas que nuestro hermano. Quizás vemos a nuestro hermano al lado y decimos: obviamente, lo hacemos mejor que ellos. Obviamente estudiamos mejor, adoramos mejor, servimos mejor, hacemos todo mejor. Deberían hacerlo como nosotros. Hermano, estamos hablando de restaurar a otros. Cuando usted tiene una alta estima de usted mismo, esto no lo ayuda para nada a ser sensible con el hermano que ha caído. Esto inclusive no lo hace sensible con ninguna persona alrededor de usted, porque usted se ha autoproclamado superior a todos. Y el problema de tener una alta estima de usted mismo es que usted no es consciente del pecado que aún queda en usted. Usted se hace ciego del pecado que está en su cuerpo. Usted queda ignorante de sus luchas pecaminosas. Puede estar quizás luchando con el pecado y no ve realmente que es una lucha genuina en contra de la carne. ¿Por qué? Porque su superioridad es tan alta. Se ha enfocado tanto en usted que no ha visto realmente sus luchas verdaderas en su vida. Hermano, esto trae unas actitudes diferentes ante la iglesia y ante primordialmente el hermano que ha caído en pecado. ¿Por qué? Porque esta actitud prepotente, esta actitud altanera, esta actitud que camina por encima de los demás, es una actitud obviamente engañosa. Engañoso es el corazón. Usted no está realmente juzgándose
correctamente y usted no está llevando su vida correctamente de acuerdo a la palabra de Dios. Y hay ciertas actitudes que llevan a esta persona, hay ciertas prácticas que son comunes en las personas que tienen alta estima de sí mismos. Primero, se alejan del cuerpo de la iglesia. Se alejan del cuerpo de la iglesia. La mente de ellos, ¿por qué yo tengo que estar entre ellos? ¿Cuál es la razón de yo estar? ¿Qué beneficio tengo de yo estar entre la iglesia local? Si yo lo he entendido todo. Si yo he comprendido exactamente el concepto de la santificación. Si lo que allí me ofrecen lo puedo tener yo solo y quizá digerirlo y entenderlo mejor. Recuerden, tienen alta estima de sí mismos. Quizás no ven útil tampoco los estudios y la educación de la iglesia local. Hermano, una de las cosas primordiales por la cual existe la iglesia local es para ser discípulos. Y quizás cuando se piensa en hacer discípulos pensamos en salir de la iglesia, en ir afuera. Hermano, nosotros hacemos evangelización para atraer a la iglesia, para ser discípulos dentro de la iglesia. Esa es la razón por la que predicamos el evangelio, para que los pecadores se añadan a una iglesia local, a un cuerpo de Cristo, para entonces dentro del cuerpo de Cristo hacer discípulos. Es importante la iglesia para enseñar, para educar, para juntos caminar de la mano en este peregrinaje cristiano que es difícil. El que tiene alta estima de sí mismo dice: ¿para qué yo ir a los estudios? Si puedo estudiar solo, si puedo educarme solo, no necesito la iglesia. Hermano, es bueno que usted estudie solo, es bueno que usted lea libros teológicos, es bueno que usted quizás escuche quizás buenos predicadores sin usurpar la posición de su pastor. Es bueno que usted indague, que usted medite, que usted aprenda. Pero hermano, nunca eche hacia un lado los beneficios de estudiar con la iglesia. Nunca eche hacia un lado el propósito que Dios tiene con la iglesia en la educación. Cada iglesia Dios la prepara y la educa de manera diferente. Quizás en estos momentos en esta iglesia no esté estudiando lo mismo que está estudiando una iglesia en New Jersey, en nuestro presbiterio. Porque aún el Señor dispone cuál es la preparación y cuál es el objetivo de Él con cada iglesia local. Y Él le pone la educación y Él les da la oportunidad de estudiar y caminar hacia una misma dirección como iglesia local. Pero la persona que tiene alta estima no ve este beneficio. Y tercero, una persona que tiene alta estima critica constantemente e insaciablemente, sin parar, a los miembros de la iglesia, pero también a sus líderes. Recuerden, tienen alta estima. Y la iglesia no hace lo que ellos hacen. Y los líderes no cubren lo que ellos quieren que se cubra. Entonces tienen alta estima de sí mismos, hermano. Cuando esto ocurre, es bien difícil que una persona con alta estima pueda sobrellevar las cargas de su hermano. Que esta persona pueda realmente, genuinamente restaurar al hermano que necesita. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer con mansedumbre, sino lo va a hacer con una actitud superior a su hermano. Y fíjense lo que Pablo dice luego: así mismo se engaña, porque el que se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña. ¿Y en qué sentido Pablo dice esto? Pablo no está diciendo ustedes no son nada, no somos nada, nada somos. Bueno, al lado de Dios nada somos. Pero lo que Pablo se refiere es que de nada nos podemos gloriar. De nada podemos echarnos o decir todos estos dones, todo este conocimiento, toda esta bendición ha nacido en mí y se produce en mí. Pablo lo que está diciendo es que nosotros no tenemos nada en qué gloriarnos.
absolutamente nada. Tener una alta estima de nosotros mismos es como el niño que ve la película de artes marciales y cree que puede luchar contra 20 hombres. Es como nada. Y así somos con los dones y los regalos y las bendiciones que Dios nos ha dado. Son nada, no podemos gloriarnos en ellos. Pablo señala, ustedes tienen una gran confianza en ustedes mismos, tan grande que ustedes no se dan cuenta que son nada. Hermano, y Pablo en Corintios principalmente, él una y otra vez dice, yo soy mayor que ustedes, yo hago trabajo más que ustedes, pero no confundan el vocabulario de Pablo con creerse ser algo más grande. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:15 Pablo dice, mayor que 1000 tutores es Pablo. En 1 Corintios 14:18 él dice, yo hablo más lenguas que ustedes. En 1 Corintios 15:10 él dice que ha trabajado más que todos. Pero Pablo no se está viendo con mayor estima que sus hermanos. Pablo lo que está presentando es los dones del Espíritu Santo. Fíjense lo que Pablo dice en Romanos 7:24 al 25. Miserable de mí, ¿quién libertará de este cuerpo? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Pablo no se está gloriando en sus dones. En Corintios Pablo está expresando y le está diciendo, he trabajado mucho, hablo más lengua que ustedes, pero nada de eso él se puede gloriar porque él sabe que esos son los dones del Espíritu Santo. Inclusive Pablo en Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabe que en sí mismo, en su propia fuerza, con sus propios talentos, él no puede hacer absolutamente nada. No se echa el crédito a sí mismo. Él dice, yo lucho con el pecado, yo lucho con la carne, y todo esto que yo hago es gracias a Dios. Todos estos dones, toda esta firmeza es gracias a Dios. Toda esta enseñanza y este conocimiento es gracias a mi Señor Jesucristo. Nada tengo en qué gloriarme. Inclusive la salvación no fue adquirida por mí, es gracias a Cristo Jesús. Miserable soy, dice Pablo, miserable de mí. Él no se está echando el crédito a sí mismo. Le está dando la gloria a Dios. Fíjense, hermano, uno de los problemas, y esto lo voy a decir con mucho respeto y temblor, uno de los problemas que hay en la iglesia reformada es que el conocimiento de la reforma a muchos no les trae humildad. No estoy hablando de esta iglesia en sí, estoy hablando en general del concepto de la teología reformada. Muchos lo han entendido mal. Quizás hay una carrera en el sentido de que yo entiendo más la reforma que ustedes. Yo aplico más la teología reformada que muchos de ustedes. Yo vivo la teología reformada más que muchos de ustedes. Y hermano, esto quizás trae en el corazón de esas personas, de ese grupo, no humildad. Cuando realmente la teología reformada lo que nos lleva es a la humildad y a poder entender que no todos están en el mismo nivel de conocimiento, sino que nosotros tenemos que ir y buscarlo y llevarlo juntos caminando a un entendimiento mejor de la palabra de Dios. Pero hermano, toda la teología reformada lo que nos tiene que llevar es a humillación, a humildad. Lo decimos completamente, somos salvos por Cristo Jesús solamente. Hermano, eso nos trae humildad a nuestras vidas. Reconocer que somos salvos por Cristo Jesús solamente. Reconocer que es por la gracia de Dios solamente. Que solamente por medio de la Escritura que podemos tener autoridad. Hermano, la reforma una y otra vez no nos señala a nosotros, la reforma siempre señala a Dios, señala fuera de nosotros. La teología reformada debe de traernos humildad. Es más, nosotros tenemos que ser el grupo que aplique la restauración y la disciplina más eficiente que cualquier otro grupo. Nosotros
afirmamos constantemente. ¿Qué afirmamos constantemente? La depravación total. Afirmamos que somos pecadores por naturaleza. Y cuando hablamos de la santificación, afirmamos que aún no hemos llegado a la glorificación, sino que estamos luchando con el pecado que queda en nosotros. Ese conocimiento del pecado nos tiene que llevar a una humildad y a un amor y sensibilidad cuando tratamos con aquello que estamos restaurando. No viéndolo como superior a nosotros, sino viéndolo como hermanos que están al lado de nosotros. El mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es todo. Es el Dios poderoso por quien todas las cosas fueron hechas. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien está a la diestra del Padre reinando sobre todas las cosas. Y Él mismo, dice Pablo, que se humilló hasta lo sumo y tomó forma de hombre. Siendo todo, siendo Dios, se hizo igual a los hombres. ¿Para qué? Para salvarnos, para rescatarnos, para sacarnos de la muerte al pecado, para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable, para que podamos ser hijos de Dios. Hermanos, si tenemos el gran ejemplo del Señor Jesucristo, si tenemos su ejemplo, ¿por qué no lo seguimos y somos humildes y le pedimos al Señor que nos dé humildad para trabajar con nuestro hermano caído, pero para tener relaciones mejor con nuestro hermano en Cristo? Y el segundo punto, restaure luego de examinarse. Examine sus obras mirando la ley de Dios. Fíjense que este es diferente a la examinación que él habla en el primer verso. El primer verso habla de una examinación del pecado. En este segundo verso que habla de la examinación, él nos habla de examinación para no tener alta estima de nosotros mismos, para realmente tener un concepto claro de lo que somos, para no creernos algo más que los demás, para no tratar a los demás con rudeza, sino con sensibilidad. Esto nos va a ayudar a realmente juzgar con justo juicio. Una vez más le digo, recuerden que Pablo tiene a los judaizantes en su mente, los judaizantes que quizás es una raíz de los fariseos. Los fariseos ponían y añadían ley a la ley de Dios. Y obviamente ellos no juzgaban con justo juicio, sino juzgaban según las leyes que ellos habían puesto sobre las leyes de Dios. Hermano, un justo juicio es un juicio que se basa solamente en la palabra de Dios. Quizás muchos hoy día dicen, no puedes juzgar absolutamente nada. Cristo no juzgó. Yo creo que esas personas nunca han leído los evangelios. Juzgar según nuestros propios juicios está mal. Pero juzgar según lo que Dios ya ha juzgado en su palabra no está mal. Esto habla Mateo 7, 1 al 5, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Aquí Jesucristo habla del juicio correcto de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos según la palabra de Dios. No basado en nuestro propio juicio, sino en el juicio que nos presenta Dios en sus escrituras. Y esto nos ayuda a no tener una actitud superior a los demás. ¿Por qué? Porque el mismo juicio que yo veo en la palabra de Dios es el mismo juicio para mi hermano. Si yo juzgo según mi juicio, entonces es un juicio que no es constante, no es firme, es cambiante. Pero si juzgo con la palabra de Dios, entonces este juicio es constante, es firme, es inmutable, no cambia. A esa luz tenemos que juzgarnos, tenemos que examinarnos a la luz de las Escrituras.
Y esto nos va a ayudar a tener un alto concepto de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted abra la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, se examine por medio de la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta de todos los pecados que aún quedan en su vida. Usted se va a dar cuenta que usted pensaba que era el Padre perfecto, se va a dar cuenta que no es el Padre perfecto. Usted creía que era el hijo ejemplar. Cuando lee la palabra de Dios, usted se da cuenta que no es el hijo ni la hija ejemplar. Cuando usted abre la palabra y ve que usted creía que era la esposa ejemplar y perfecta, usted ve que aún nos queda mucho. Porque la palabra de Dios llega a lo más profundo de nuestros corazones y muestra realmente quiénes nosotros somos. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Porque cada vez que el cristiano hable la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo lleva a una autoexaminación. Cuando usted lee y estudia la palabra de Dios, se está examinando. Cuando usted se sienta bajo la predicación de la palabra de Dios, yo sé que muchos se están examinando. Cuando usted va a estudios bíblicos, se está examinando. Es más, cuando usted habla con otro hermano en Cristo Jesús de la palabra de Dios, también hay una examinación en esa conversación. Porque el creyente se examina constantemente y eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos, que la palabra realmente sea lumbrera a nuestro caminar, que nos saque de nuestra ignorancia, que nos saquen de nuestro error, que nos quiten de ese gran concepto que tenemos de nosotros mismos y nos lleve a la humildad. La palabra de Dios siempre nos va a llevar a la humildad y a un concepto correcto de lo que somos. Vamos a dar cuenta que cuando nos examinamos no hemos llegado a la glorificación, que aún luchamos con el pecado como el hermano que está al lado de nosotros está luchando con su pecado. Hermano, examine sus obras sin mirar a otros. Examine sus obras sin mirar a otros. Usted se examina por medio de la palabra de Dios, no mirando a los demás. Es bien fácil cuando usted mira al lado de usted. Claro que usted se va a ver mejor que su hermano. Claro que usted se va a ver mejor que el que está al lado suyo. Claro que usted se va a ver mejor porque nuestro corazón es engañoso y creemos que lo hacemos mejor. A veces creemos que caminamos sobre las nubes. Es incorrecto examinarnos a la luz de otros. Nosotros tenemos que examinarnos a la luz de la santidad de Dios, a la luz de la perfección de Dios, a la luz de las Escrituras. Como único podemos examinarnos, no mirando al que está al lado de nosotros. Hermano, hace varios años atrás, en medio de nosotros había cierta persona que luchaba con una ley en específico, un mandamiento específico de los 10 mandamientos. Y entonces esta persona, en lugar de poder examinarse ante las Escrituras, en lugar de realmente ver lo que Dios le requiere de su vida, basaba sus prácticas en lo que su hermano hacía. O sea que si su hermano no obedecía a la palabra de Dios, entonces él no tenía por qué obedecerla. O quizá él obedecía ciertos términos de la palabra de Dios y su hermano no lo hacía y tenía un alto concepto de sí mismo. Y entonces estaba en esta lucha constante. Si nosotros miramos al que está al lado de nosotros, jamás en la vida vamos a progresar en el conocimiento, jamás en la vida vamos a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Es la Escritura nuestra única dirección, nuestra única estándar para nuestra vida. Hermanos, si nosotros entonces vemos al que está al lado de nosotros, nos volvemos como el fariseo en Lucas 18:11. El fariseo en Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo
lo que gano. Este publicano decía, yo soy mejor, gracias a Dios, porque me has hecho mejor que este que está al lado mío. Quizás eso pasa en nuestra mente. Gracias a Dios que yo vengo todo el tiempo a la iglesia. Gracias que yo tengo una vida completamente ordenada. Gracias que no soy como el que está al lado mío, que ni tan siquiera lee su palabra. Hermanos, nosotros no podemos examinarnos a la luz de los demás. Tenemos que examinarnos a la luz de la Escritura. Y cuando nos examinamos a la luz de las Escrituras, Pablo dice algo bien importante. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otros. Y esto Pablo no está diciendo usted tiene en qué gloriarse. Pablo está diciendo usted no tiene en qué gloriarse. Cuando usted se examina a la luz de las Escrituras, usted se da cuenta que es pecador y que necesita a Cristo, que necesita de su gracia, y que si usted está firme en la fe, es gracia al Espíritu Santo. Usted no tiene nada en el cual se pueda gloriar. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lejos esté de nosotros gloriarnos de alguna manera. Isaías dijo: inmundo de labios soy. No soy digno de estar delante de ti. Hermanos, nosotros no somos dignos de la salvación. No somos dignos de la redención. No somos dignos de llamarnos hijos de Dios. No somos dignos de caminar según la palabra de Dios. No somos dignos de tener la seguridad de salvación, la seguridad de glorificación al final de los tiempos. No somos dignos. Cuando entendemos que no somos dignos, esto también nos ayuda a restaurar a nuestro hermano que está caído, porque nos ponemos al mismo nivel y no sobre ellos. Tercer punto: restaure consciente de su carga. Restaure consciente de su carga. Y fíjense que en el verso 2 Pablo dice: cada uno lleve su carga de otro. Y aquí Pablo dice: lleve su propia carga. Y había explicado que en el verso 2 la carga es una carga pesada que es imposible para una persona llevar sola. En este verso 5 Pablo está hablando de una carga como de mochila individual. ¿Y qué Pablo nos quiere decir con esto? Sean honestos de sus pecados. Sean honestos con el pecado que está en ustedes. Cada uno lleve su propia carga. Sean honestos. No hagan responsable a otros de sus propios pecados. Hermano, la acción o la decisión que usted toma frente a las circunstancias de la vida, usted tiene que llevarla según sus preceptos bíblicos. Si usted dice: no, lo que pasa es que mi hijo me desobedeció, por eso me airé, me enojé en gran manera y por eso pequé, usted le está echando la culpa a su hijo. Si usted dice: no puedo proveer a mi familia porque ellos no son conscientes de mi trabajo, usted está pecando porque no está trabajando, no porque su familia no es consciente de su sacrificio. Hermano, usted es responsable de sus propios pecados. Nadie es responsable de sus pecados. Nadie es responsable de sus acciones. Nadie es responsable de sus faltas. Nadie es responsable de la manera en que reaccione a la vida. Cada uno sea responsable. Cada uno de nosotros va a rendir cuenta delante de Dios. Cada uno va a estar parado delante de Dios y yo voy a dar cuenta por cómo llevé a mi familia, por cómo proveí, por cómo fue un líder espiritual, pero también Dios le va a rendir cuenta a cada uno de mis hijos de sus pecados. Es bien fácil actuar como Adán, la mujer que me diste. Yo creo que todos tenemos quizás esa esencia mínima de Adán. El hijo que me diste, la esposa que me diste, el esposo que me diste, la madre que me diste, el hermano que me diste, la iglesia que me diste. Sea responsable de sus acciones. Esto nos va a ayudar también a restaurar a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reconocer que nuestra carga también es seria.
que también hay ciertos pecados en nuestras vidas que si no los trabajamos, que si no velamos, que si no los cuidamos, se pueden salir de proporción. Hermano, estamos donde estamos por la gracia de Dios. Usted no es peor de lo que usted es porque Dios lo ha salvado, porque Dios lo ha redimido, porque el Espíritu Santo lo aguanta. No somos diferentes al hermano caído. Y hermanos, cada uno ponga su carga en Cristo. Si usted es consciente de sus pecados, yo no le estoy diciendo, este es tu pecado, ahí está. Tienes que estar aplastado, tienes que perder el gozo, tienes que estar triste. No. Yo les quiero también ofrecer a Cristo. Usted lucha con su pecado diariamente. Usted reconoce su pecado y su propia carga. Pero confíe que Cristo llevó sus cargas a la cruz del Calvario. Confíe que con lo que usted lucha hoy, ya Cristo murió por eso. Ya Cristo lo perdonó. Ya Cristo lo limpió. Con el pecado que usted luche, tenga la certeza de que su carga no está solamente usted, sino que Cristo la llevó a la cruz del Calvario. Y esto tiene que producir en nosotros una actitud de vida. ¿Y cuál es esta actitud de vida? Que tenemos que recordar la gracia de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que recordar la gracia de Dios en Cristo Jesús, que somos salvos por gracia, que no lo merecíamos. Segundo, como personas que reconocemos nuestra carga, vivimos constantemente confesando nuestros pecados delante de Dios. Esa es la vida del creyente hasta que Cristo regrese. Usted confiesa sus pecados delante de Dios diariamente, porque reconoce sus cargas. Y tercero, recordamos constantemente que en Cristo Jesús tenemos seguridad de perdón. Reconocemos constantemente que en Cristo Jesús tenemos seguridad de perdón. Bueno, esto nos ayuda también a restaurar a nuestro hermano. Muchas veces creen que el evangelio es simplemente atacar, tirar flecha, herir con el dedo de juicio de su pecado, pero el cristianismo lo que hace también es que ofrece a Cristo. El cristianismo ofrece a Cristo. Hay predicaciones que sí señalan el pecado. Pero si yo no ofrezco a Cristo, de nada me vale señalar el pecado. Igual ustedes, hermanos, igual ustedes, iglesia, si usted está restaurando a su hermano, no lo aplaste con su dedo. Ofrézcale a Cristo Jesús como el Salvador, como su guía, como su Rey, como su esposo, como su consolador. Es nuestro trabajo ofrecer a Cristo constantemente. Y más cuando es un cristiano consciente. Hermano, si yo no levanten la mano, pero si yo les digo a ustedes, levanten la mano todos aquellos que han luchado con pecado esta semana, todos levantarían la mano. Todos levantarían la mano. Todos estarían conscientes de sus pecados. Hay ocasiones en las que el cristiano no necesita que usted lo aplaste recordándole su pecado. Hay más veces que necesitamos que nos recuerden la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay más veces que necesitamos que nos hablen del amor de Dios en Cristo Jesús. Que nos hablen del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que nos digan que hay perdón, que hay seguridad de perdón en nuestro gran Salvador. Hay veces que es más efectivo. Yo creo que en la mayor de las veces restaurar a un hermano consciente de su pecado, no aplastándolo con su propia conciencia, sino ofreciéndole a Cristo Jesús constantemente. Así que, hermano, hemos visto
que debemos de restaurar no teniendo un alto concepto de nosotros mismos. También vimos que tenemos que restaurar luego de examinarnos a nosotros mismos. Y último punto, debemos de restaurarnos conscientes de nuestras cargas. Hermanos, no nos creamos más de lo que somos. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Caminemos humilde como Él caminó, caminemos con amor como Él lo hizo. Recordemos que Él se humilló hasta lo sumo para llevar nuestras cargas a la cruz del Calvario. Pero si usted no conoce a Cristo como Salvador, déjeme decirle que usted no necesita restauración. Usted necesita arrepentirse de sus pecados y venir a los pies de Cristo Jesús en arrepentimiento. Y la palabra dice que todo aquel que viene a Él no le rechaza, sino que Él lo recibe y le da el don de la fe, le da la salvación. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es directa. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser humildes, a tener un concepto claro de lo que somos, para así, Señor, ayudar a nuestro hermano caído a levantarse y también para tener una mejor relación con nuestros hermanos en Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.